Yo también no conozco a alguno de vosotros. Mi nombre es Juan Francisco Ballesteros. Me dedico a la medicina biológica como profesional desde hace 16 años. Y bueno, me he formado en España, en Austria, en Francia y luego he investigado He hecho investigación y he trabajado en Cuba, en la Facultad de Medicina de La Habana y en otras universidades también de Cuba. Y luego, pues, en México estuve trabajando en un hospital norteamericano, en México DF, en reumatología y con niños con parálisis cerebral, siempre dentro de la medicina biológica. Y bueno, pues, allí tuve la posibilidad de investigar a fondo y encontrar la base científica de lo que vamos a mostrar aquí ahora. La medicina holística, o técnicas integrativas, es un enfoque biológico de la salud, no es un enfoque alopático de la salud. Nosotros no diagnosticamos enfermedades, las enfermedades son diagnosticadas por el médico, por el profesional, y nosotros lo que le buscamos es la causa biológica, que es lo que ha ocurrido en el paciente para que él presente esos síntomas. Entonces, igual que un médico, si hay una infección de cualquier tipo, lo que intenta es encontrar la bacteria o buscar cuál es el evento causante e intenta liquidarlo de alguna forma. Nosotros buscamos por qué la inmunidad no ha hecho el trabajo que le corresponde, o esa bacteria, si es una bacteria con Escherichia coli que suele estar en orina, por qué está en orina cuando su lugar original es el colon. Entonces, ¿cuáles son las causas que han consentido de que esa bacteria haga su viaje, ¿no? Su viaje, los médicos normalmente cuando una mujer tiene Escherichia coli dicen que es porque os limpiáis de atrás para adelante, ¿no? Pero yo tengo pacientes que dicen, no, yo me lavo después de defecar, yo no me limpio, yo me lavo y tengo Escherichia coli. Entonces vamos a comprender un poquito lo que vamos a mostrar, que la visión es diferente, es complementaria. Nuestro cuerpo, lo suelo comparar, lo primero que voy a exponer un poquito cómo es el trabajo que hacemos y luego nos enfocamos en la fibromialgia y un poquito en el reuma. Vamos a comparar el cuerpo con un barril en el que entran cantidad de cosas todos los días, en cada momento, y al final todo eso acaba siendo heces, orina, moco, sudor, que son las excreciones que nosotros tenemos. Pero entran energías, entran nuestros alimentos, el aire, emociones, etcétera, una serie de nutrición de muchísimas naturalezas diferentes. Y dependiendo del fenotipo y el genotipo es mi genética y el fenotipo es mi constitución heredada. Ya es las últimas 4 o 5 generaciones la actitud constitucional que me dan, ¿no? Dependiendo de eso, ¿cómo voy a utilizar todo lo que entra en mi cuerpo? ¿Bien? Hoy en día hay que añadir pues, longitudes de onda de baja frecuencia y alta frecuencia, que hoy pues, son los cables de alta tensión, los wifi, las líneas de teléfono, etcétera, que están perjudicando de cierta manera a nuestra salud. Nos tendremos que adaptar a ello porque es una cosa que no va a desaparecer de nuestro entorno. Entonces, pero la idea es que esto es más o menos lo que suele ocurrir todos los días con nosotros. El elemento esencial, el elemento más pequeño dentro de este barril, el elemento más, la parte más elemental de nuestro organismo sería la célula, un sistema vivo complejo que está diseñado para asociarse de diferentes formas y producir y mantener la vida. Nosotros tenemos alrededor de 250.000 billones de células. Estos son datos importantes porque son preguntas que sobre estos datos aparecen, ¿no? Tenemos unos 250.000 billones de células. Cada célula de esos 250.000 billones tienen de entre 35 y 60.000 reacciones por segundo. O sea, cada segundo nuestras células tienen 50 o 60.000 reacciones por segundo, en cada segundo. Todas esas reacciones de todas estas células están totalmente integradas, que significa no hay una célula que haga una reacción que no tenga en cuenta a todo el resto de las células del cuerpo. La relación tiene en cuenta todas las posibilidades. Cuando una célula tiene una reacción, ha elegido la mejor de todas las que tiene. Fijaros cómo se está complicando el tema. Luego, cada medio segundo, el sistema se resetea. O sea, coge información y cada 3 segundos se resetea. ¿Qué significa? Cada medio segundo, mi cerebro hace un estado de integración celular. Y cada 3 segundos se resetea. ¿Qué significa? Si yo salgo a la calle, que hace aire y sol,
tardo 3 segundos en que todo mi sistema se adecue al cambio del entorno. Entonces, constantemente está todo este sistema tan complejo, está activo, está vivo. Fijaros solamente que la inmunoglobulina es un anticuerpo que tenemos, es un sistema de defensa potente. Ella sola tiene 10 trillones de reacciones diferentes inmunitarias. Esto no lo podemos entender en la vida. O sea, yo voy a estudiar medicina 5 vidas seguidas y no llegaría a entender esto. Aparte del simple hecho de que esto evoluciona, y evoluciona mucho más rápido que lo que yo puedo estudiar. Con lo que es imposible que una medicina que persigue un parásito, persigue una bacteria, pueda acabar con ella. Cuando he conseguido entenderla, ya he entrado. Entonces, siempre iría detrás de ese proceso. Estos son unos datos. Otro dato que nos interesa entender es lo que se llama sistema de Fisinger. Este es un señor científico que dijo que la vida de la célula depende del líquido que está alrededor. Alrededor de nuestra célula tenemos una matriz de tejido, se llama mesénquima, tejido extracelular, de donde la célula se nutre y donde la célula excreta. O sea, se nutre de ahí, por ahí vienen los capilares arteriales, donde nos alimentamos y nos oxigenamos, y tenemos los capilares venosos, donde exudamos toxinas y son llevadas a nuestro riñón o nuestros sistemas de excreción, aparte de nuestro sistema linfático, etc. Aparte de ese sistema, es de donde nacen las células nuevas. O sea, es un tejido embrionario, es un tejido muy primitivo en nosotros. Fijaros que hemos dicho la cantidad de células que tenemos en el cuerpo, 250.000 billones de células. Bueno, por cada célula del cuerpo tenemos de entre 10 y 100 veces más bacterias. O sea, cada célula tiene entre 10 y 100 bacterias trabajando para ella, es más sincrónica. Tenemos entre 5 y 25 veces más virus que bacterias, que se sincronizan en el trabajo con las bacterias. Sin contar los mohos que tenemos, que trabajan junto con los virus. La vida nació de aquí. Este es el origen de nuestra vida. Nuestra vida, así como la vemos, imaginaros la cantidad de bichos que tengo dentro, y esos bichos son los que me mantienen vivo. Todo mi sistema digestivo vive gracias a esa flora intestinal complejísima que se ha desarrollado durante 3.000 millones de años aproximadamente y que se me ha instalado aquí y me permite vivir. ¿Sí? Esas bacterias y esos hongos crecen y sobreviven en azúcar, les gusta el azúcar, pero les gusta el azúcar natural, no el azúcar refinado, ni les gustan los almidones refinados, ¿no? Viven en armonía con nosotros cuando estamos en equilibrio. Y cuando el terreno se altera, se vuelven dañinos. ¿Qué ocurre? Yo soy como un zoológico en el que tengo virus, hongos, levaduras, mohos, bacterias, retrovirus, tengo priones, tengo un montón de bichos viviendo conmigo en mi interior. Morena. Sí. Nada. Y ese terreno que tengo, en donde yo las englobo, yo soy el hospedador, de esos hospedados, la sincronía va a depender del terreno que yo mantenga. Yo tengo un pH, que es un estado entre acidez y alcalinidad, que es óptimo para esa forma de vida. Si yo cambio mi terreno, si yo tomo mucho azúcar, tomo alcohol, como cosas refinadas, me pongo más ácido, esas bacterias, esos microorganismos van a hacer una mutación para adaptarse al terreno nuevo que estoy haciendo, y ese cambio que van a hacer las hace dañinas para mí. Empiezan a cambiar mi forma de vida. Y tengo bacterias muy peligrosas, tengo bacterias que comen carne, bacterias que comen sangre, bacterias que comen minerales, cosas que son elementales para mí. Cuando esas bacterias se vuelven tóxicas, producen este tipo de sustancias: metanol, formol, dióxido de carbono, etanol, aquí faltan otros alcoholes como el alcohol isopropílico, ácido láctico y amoníaco. Y todo esto que se produce en el cuerpo, que es tóxico, lo que nos va a dar son sensaciones de mareos, confusión, ansiedad, depresión, dolor de cabeza, irritabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. El órgano que está más capacitado para eliminar todo eso es el hígado.
Y el hígado llega un momento en que no puede con toda esta cantidad de historias y empieza a darnos problemas. ¿Cómo lo hace? Tiene mil formas de hacerlo. O eliminar los tóxicos por la piel, o generar cálculos, generar grasa, generar homotoxinas en general, que van a bloquear nuestro cuerpo. Va a producir inflamaciones y mi cuerpo va a empezar a tener reacciones por las que voy a ir al médico. El médico no va a encontrar todo esto. El médico va a decir que tienes esta inflamación, tómate un antiinflamatorio. Y vas a tomar un antiinflamatorio para algo que tiene un origen. Todo esto que estamos hablando, que les intento explicar, que es que soy un recipiente vivo, lleno de microorganismos, que multiplican por mucho mi mundo celular. O sea, tengo células, pero tengo muchos más, trillones y trillones de bacterias, hongos, mohos, etc. Todo eso, si vivo en sincronía con ellos, me da salud. Si me vuelvo asincrónico, o sea, si le genero problemas a esos microorganismos, me van a dar enfermedades. Eso es importante de entender. Entonces, todo esto tiende a vivir. Las bacterias tienden a vivir. Yo tiendo a vivir. Y todo tiende a evolucionar. Cuando el organismo, que mi organismo quiere vivir, se encuentra con un problema tóxico, por bacterias, por virus, por lo que sea, lo que hace es dar una señal de alarma. Esa señal de alarma, el médico la llama enfermedad. En realidad es una señal de autodefensa. El cuerpo se defiende. Una inflamación es un intento de alarma que el cuerpo dice, que tengo un problema y por eso voy a inflamar esto. Una diarrea, que tengo un problema y voy a eliminar todo esto. Un dolor de cabeza, que tengo un problema y te inflamo las cosas de los sinus o te inflamo lo que sea. Es decir, el cuerpo da mensajes de que algo no está funcionando de una forma adecuada. Esos mensajes no se pueden reprimir bajo nuestro punto de vista, que es medicina biológica. Bajo el punto de la medicina alópata, será un antisintomático, un antiinflamatorio, un antibiótico, un antihistamínico, un antidepresivo. Todos esos bichos que hemos visto en nuestro cuerpo no viven de una forma aislada. Existe una cosa que se descubrió, una función que se descubrió en el año 1903 aproximadamente y que en el año 60, etcétera, hasta el año 2003 se volvió como a dar un concepto más sólido a lo que se denomina translocación microbiana. Las bacterias que tengo en el intestino pueden atravesar la mucosa intestinal y llegar a sangre. Por eso, una mamá, cuando le da la teta a su hijo, en la leche van bacterias intestinales para implantar una flora intestinal en su bebé. Por eso nos podemos encontrar bacterias Proteus, bacterias Escherichia coli, Klebsiella en la orina, que son bacterias de colon. Las bacterias pueden atravesar nuestras mucosas, nuestros sistemas, y a otro lugar. Lo único que hacen es, muchas mueren, pero muchas hacen la mutación necesaria para adaptarse al nuevo lugar donde van a vivir y empiezan a haber síntomas y enfermedades, infecciones crónicas de orina, infecciones crónicas en la boca, infecciones crónicas respiratorias, etc. Se llama translocación. Se descubrió, se instaló ese concepto en el año 1966, se descubrió por primera vez en el año 1903. Esto luego yo lo mandaré. Entonces, imaginaros, ¿qué tenemos hasta ahora? Soy un recipiente lleno de bacterias que pueden moverse en diferentes lugares para proporcionar mi vida. Y bacterias, daros cuenta que el 80% de la digestión intestinal mía está organizada por las enzimas que fabrican mis bacterias. Si mis bacterias no fabrican enzimas, yo no digiero. La celulosa, que es una de las cosas más complicadas de digerir y muy necesaria para las personas, sobre todo las reumáticas. Tenemos que tener celulosa que nos da consistencia física. Bueno, pues la celulosa se digiere única y exclusivamente por enzimas de bacterias, enzimas bacterianas. Si yo no tengo un buen pH, si no tengo un buen terreno en mi intestino, esas bacterias no pueden vivir y yo no digiero la celulosa. Y me dan diarreas, estreñimientos, o me inflamo, o me dan problemas de inflamación, dependiendo de cómo esté mi mucosa intestinal. Entonces, todo va a depender del terreno que yo haya generado en mi cuerpo, que es el medio ambiente donde viven mis organismos, ¿no? La sangre tiene un pH de 7,365, que es ligeramente alcalino. Habéis escuchado muchas veces, lo alcalino es sano. Hay teorías de que el cáncer se puede mejorar por lo alcalino, y es real.
porque los microorganismos que son dañinos tienden más a vivir en un pH ácido. Los virus les encanta el pH ácido, los hongos y los mohos les encanta el pH ácido, las bacterias les gusta el pH más ácido que el nuestro, no tan ácido como el de un virus. Entonces, ¿qué ocurre si un niño que coge una gripe o coge unas anginas, le estamos dando antibióticos, pero toman Coca-Cola, azúcar, no sé qué, le estamos poniendo un pH muy ácido con lo que están tomando y encima le estamos dando un antibiótico? O sea, es algo que no va sinérgico, no va unido. Vamos a ver el portero de... ¿Cómo es el mecanismo de intoxicación? ¿Qué sucede en nuestra sociedad? ¿Qué está ocurriendo? Yo de pequeño tuve una amigdalitis, me operaron 3 veces de amígdalas, porque no me acababan de operar bien, me dio reuma, me dio un soplo cardíaco, tuve reuma de los 4 hasta los 16 años, me pusieron pencetacil, terramicina, sulfamidas, tomé aspirinas, todas las que había en el mercado. En definitiva, me dieron un tratamiento para un proceso inflamatorio con ciertas características de autoinmunidad, significa mi propia defensa me estaba empezando a atacar. Y nadie miró porque yo tenía eso. Simplemente me estaban intentando reducir, o sea, aplacar mi capacidad de reacción. ¿Cómo sucede eso? Nosotros nacemos con un potencial biológico, con una base biológica. Esa es mi fuerza biológica. Yo nazco con mi herencia biológica, mi capacidad de respuesta. Y en mi sociedad, donde vivo, pues tengo un medio ambiente donde como, respiro, tengo estrés acústico, tengo estrés visual, la tele, no sé qué, no sé cuánto. Y todo eso lo que va haciendo es sobrecargar el nivel tóxico. Todo esto va haciendo que el nivel tóxico suba hasta que va rozando los límites de mi potencial biológico. ¿Qué significa? Cuando el sistema orgánico empieza a pensar o a darse cuenta de que los tóxicos van a dar problemas biológicos, que ya tengo muchos recursos inhibidos o que corro peligro a nivel biológico, lo que hago es dar un síntoma. ¿Qué hago? Pues fiebre, o una amigdalitis, o una diarrea, o un prurito, o una alergia. Hago inflamación, hago moco, intento eliminar cosas. Si esto me ocurre y actúan los padres como actuaron mis padres, ir al médico y decir, mira lo que ocurre a mi hijo, tiene una amigdalitis, tiene un fiebrón. ¿Qué hacemos? Antibióticos. Un tratamiento antisintomático. Entonces, a mí la primera vez que me dieron antibióticos, mi cuerpo reaccionó. O sea, reaccionó, ¿qué significa? Hizo algo que es, la pregunta sería, ¿qué entendió mi cuerpo cuando le pusieron antibióticos ante algo que él había hecho de una forma natural? O sea, mi cuerpo había dado una reacción como diciendo, socorro, que este niño tiene problemas con algo que si me preguntáis os lo digo, pero si no me preguntáis no lo puedo decir. Lo que el cuerpo entendió con los antibióticos es que tienes que tolerar el tóxico que estás teniendo. Tienes que tolerar lo que te está ocurriendo. Yo puedo deformar mi capacidad biológica, pero no la puedo aumentar. ¿Qué es lo que hago? Reducir mi base biológica y aumentar la tolerancia. Pero el nivel de toxinas continuaba igual. Y yo seguí comiendo exactamente lo mismo. Tomaba mucho pan, el pan me encantaba, yo me iba al cine con una barra de pan en vez de con un cartucho de palomita. Y después de comer me sentaba a ver una película de los sábados por la tarde con un colín, que era un pedazo de pan así durito que yo lo rascaba por los dientes y me lo comía. Me encantaba. Y me encantaba la leche. Yo me comí unos cuencos de leche con pan, canela y azúcar, y eso era mi cena. Me encantaba todo eso. Y eso continuó en mi vida. Y volví a hacer, otra vez, problemas sintomáticos. Y mi médico volvió a mandarme un tratamiento antisintomático. Hasta que un día mi cuerpo dijo, no doy más señales, no tengo capacidad para responder más. O sea, no puedo tolerar más el tóxico, entonces voy a guardar las toxinas dentro de mi cuerpo. Cambio mi metabolismo, cambio mi forma de actuar biológica y tolero los tóxicos. ¿Qué pasó? El niño se curó. Con 16 años el niño estaba calvo, visco y curado del reuma de dentro. Con 25 años me dio artritis reumatoide. ¿Por qué? Los tóxicos se habían ido guardando en el interior hasta que mi inmunidad dijo, no tolero más tóxicos dentro. Y empecé a tener
Yo me levantaba de la cama y desde que me despertaba hasta que pisaba el suelo tardaba 3 horas. No podía del dolor que tenía en mi cuerpo. Fui al médico, me dijo el médico, no, ya estamos trabajando con metotrexato, que es relativamente nuevo, que es una especie de quimioterapia para la artritis y para otras problemas autoinmunes. Te vas a tomar cortisona, te vas a tomar un tipo de antiinflamatorios. Y yo dije, no, yo he pasado así desde los 4 hasta los 16 años, son muchos años viviendo así. ¿Qué hice? Había leído en un libro que los alimentos que nos hacen daño son los que más nos gustan. Total, dejé el trigo, dejé mis poches de la noche, el trigo, la leche y el azúcar. Y a los 21 días cerré mis manos, me movía y tengo 58 años ya cumplidos. Y todavía sigo cerrando mis manos. Nadie miró cuando yo era pequeño eso, si no tendría mi pelo otra vez. Tendría más pelo que Francisco. Nadie me miró entonces. Envidioso perdido. Y en definitiva, toda la lacra que yo he llevado, todos los cambios metabólicos que he llevado en mi vida, que me han hecho daño y me han seguido haciendo daño durante mucho tiempo, los tengo porque la medicina me trabajó de una forma regresiva. ¿Qué significa? Yo no soy antimédicos, soy antimedicina, que es diferente. El médico hace una labor para mí heroica, solamente que tiene demasiado trabajo para su función, porque hay un montón de cosas que mirar. Tiene en contra la educación social. Nosotros, para que un médico tuviese resultados, tenemos que quitar la mitad de la comida que estamos comiendo y la tele de la casa. Quitamos eso y la mitad de la salud, que está enferma, estarían sanos. La otra mitad habría que tratarla. Pero bueno, tenemos nuestros grandes mundos tóxicos, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre. ¿Qué efectos biológicos conlleva? Yo aquí os he comentado, yo aquí no sé a nivel que estoy hablando, ¿no?, de personas, pero me intento adaptar a todo lo que yo pueda ver. Y si en algún momento me queréis parar y preguntar algo, me paráis en seco y yo os respondo lo que queráis. Tenemos 3 tejidos embrionarios, tres planos diferentes. Uno que se llama ectodermo, que es la piel y parte sensible del sistema nervioso. Parte sensible no lesionante, ¿no? Tenemos endodermo, que son todos los epitelios internos, las mucosas, los pellejos que tengo dentro. Y luego tenemos el mesodermo, que tiene una parte que es mesénquima, que es extracelular, y la parte celular. Esto es sagrado para el cuerpo. El cuerpo aquí no quiere meter tóxicos. El cuerpo lo elimina por aquí, con diarreas, moco, flemas, lo que sea. Lo elimina por aquí, prurito, etcétera, etcétera, etcétera. Y a unas malas te hace de este tejido aquí un tipo de sudación a través del sistema linfático. Y genera pues, anginas, ganglios, etcétera. Con fiebre. La fiebre es para destruir proteína. Y destruye proteína, con eso destruye virus, destruye cadenas proteicas bacterianas y se defiende de esa forma. ¿Okay? O sea, el cuerpo tiene sus recursos. Entonces, tenemos 2 fases en eso que hemos hablado. Tenemos, esto se llama cuadro de hemotoxicosis, pero lo podéis encontrar en internet mucho más bonito que lo que yo he hecho aquí. Tenemos una fase de excreción, reacción y depósito. ¿Qué significa? Una fase en la que el cuerpo reacciona con fiebre, con vómitos, con no sé qué, con inflamación, etcétera, etcétera, etcétera. Es la fase de excreción. El cuerpo quiere eliminar. Si me lo reprimen, me dan antibióticos, antiinflamatorios, antidiarreicos, etcétera, etcétera. Llega un momento que el cuerpo dice, no puedo reaccionar, y hace un corte biológico. ¿Qué hace? Impregnar, degenerar y deformar. Guardo el tóxico, ya que no lo puedo eliminar, no tengo más recursos, y lo que hago es impregnarme de él. Cambio mi actitud metabólica, cambio cadenas enzimáticas y empiezo a guardar toxinas. Si las guardo en un tejido que puede ser cartilaginoso, tendinoso, muscular, ¿qué hago? Un reuma, fibromialgia. Si la guardo en parte del sistema nervioso, graso, pues te hago una esclerosis múltiple. Que lo guardo a nivel celular, hago un cáncer. Entonces, esa es la visión de la medicina biológica. ¿Cómo llegan los pacientes a la consulta? Aquí. Siempre vienen aquí. Yo, además, ¿qué ocurre? Le tratas, es que ahora estoy muy cansado, yo ahora, pues mira, en la mañana no puedo levantarme bien, yo antes rendía mucho, ahora no rindo nada, estoy deprimido, estoy tomando no sé qué, digiero mal, etcétera, etcétera. Le tratas y me dice, tengo las anginas que no las tenía así de hace 20 años. ¿Qué pasa? Que el cuerpo ha vuelto a hacer esto. Y es sano. El cuerpo vuelve a defenderse. Y ahora aquí sí quitamos los alimentos que realmente le estaban dando daño. O los alimentos o otras sustancias, lo que sea, ¿no? Y eliminando los tóxicos, conseguimos devolverle
una función normal, lo más normal posible. Y esto que he explicado no es que sea nuevo, esto es medicina biológica. Esto ya se conocía en Babilonia, en Egipto. Hipócrates, el juramento que hacen los médicos, el juramento hipocrático. Hipócrates era uno de los padres de esta medicina, Galeno, etc. Podemos continuar hasta nuestros días. Aquí os he hecho más o menos una referencia. Hipócrates, Galeno, Paracelso, que era de la Edad Media Alta, Hahnemann, que es el descubridor de la homeopatía, aquí he puesto Reykjavik, Beckham, que es el padre del pleomorfismo, y Reykjavik, que es el padre de la homotoxicología. Diga, esto tiene sus estudios. Y esto, por ejemplo, este trabajo en Alemania está junto con los médicos de un hospital y os lo paga la Seguridad Social. Yo he tenido una paciente de fuera que me dice, es que esto me lo pagan en Suiza, o me lo pagan en Alemania. O sea, esta consulta de aquí, de España, se la pagan en Alemania y los medicamentos también. ¿Qué significa? ¿Está reconocida? En España, no. ¿Por qué? Pues básicamente porque hasta hace muy poquito el que salía hablando de medicina natural por la televisión era Rabel, que es un señor que echa cartas. Entonces, como ese es el concepto que nos han inducido, nosotros que pensamos, ¿qué es medicina biológica? ¿Qué hace ese hombre cuando vamos y nos tira de los brazos o nos mira del ojo? ¿O qué nos hace? ¿Qué es lo que está haciendo? Por el concepto científico. Yo di clases, mis cursos son un posgrado universitario dentro de la Bolonia de Madrid. Fíjate, está basamentado, solamente que no está distribuido, no está informado a la gente. Porque todavía, dentro del concepto no médico, sino dentro de la industria farmacéutica, sí nos interesa cierto nivel de salud media baja. Por ejemplo, nos hablan, nuestra salud es ejemplar. Bueno, pues la salud está así. En el 60 se medicaban el 1,5% de los niños. En el 2014 es el 22% de los niños. Lo que se medican. En el 60 las mujeres sufrían un 2% de infertilidad. Hoy es un 17% de infertilidad. Hoy. En el 60 la población sufría un 2% de enfermedades autoinmunes. Esclerosis múltiple, artritis, lupus, etc. Hoy en día es un 20% de problemas de autoinmunidad. En el 60 el riesgo de fallecer por cáncer antes de los 75 años era un 2,5%, ahora es un 10,2%. Evidentemente, por porcentajes, la salud no está mejor. ¿Que vivió más tiempo? Posiblemente, pero la salud no está mejor. Yo salí del colegio cuando pequeño, en un colegio que abría las puertas, era como si hubiesen abierto las puertas de la perrera del congelado. O sea, un montón de niños corriendo, chocándonos con otros, nos caíamos, nos íbamos a los árboles. El coche está bien, ¿no? Sí. ¿Alguno tiene el coche puesto mal? No. Ellos ya. Sí, son ellos. Y yo me acuerdo que yo me subía en un árbol, me caía, otros chicos chocábamos, yo me montaba detrás de los camiones, ya me cogieron una tunda. Entonces, éramos así, no nos pasaba nada, yo me he caído mucho de montón. Una vez me rompí un brazo porque me tiré con un cartón, por un terraplén de hielo que había en Madrid, y me caí, di 4 vueltas y me metí debajo de unos coches de choque, y ahí me rompí el brazo. Pero si no, no. Entonces, ya la gente pasa a un colegio y salen los niños, les cuesta trabajo. ¿Sí? Hay un problema de nutrición severo, fuerte. Niños con anemia, niños con diabetes, 5, 6, 7, 8 años con diabetes, niños con artritis, niños con Helicobacter pylori, con hernias de hiato, con Crohn, con colon irritable, con colitis ulcerosa en niños. Son enfermedades de señores mayores, de personas mayores. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. El planteamiento de salud pública no es, bajo nuestro punto de vista, correcto. El planteamiento médico sí. El médico quisiera buscar el porqué, no tiene recursos. Y yo trabajo con muchos médicos. Y médicos, yo levanto pacientes a médicos y luego me lo mandan a mí. Tenemos un cambio de información que es muy importante, interesante. Pero el planteamiento sanitario en general no es correcto. Porque si no, esta cifra no estaría bien. Existen otras opciones que entran dentro de la parte científica. Por ejemplo, en el siglo pasado, el doctor Boll desarrolló lo que se llamó organometría, que significa medir en un punto muy concreto de la mano, a través de unas resistencias, la actitud orgánica del paciente. Saber cómo está el hígado, cómo están los pulmones, cómo está el metabolismo.
hay un trabajo muy profundo, y él era médico, y la gente que estudió esto eran médicos en Alemania, ¿no? De ese trabajo de Dr. Boll, que es muy interesante, se desarrolló lo que se llama el Vega-test. Estoy trabajando muchos años con esta máquina. Y es lo mismo, solamente que más sofisticado. Puedes encontrar diferentes lesiones en la persona a nivel orgánico, simplemente por medición de puntos, ¿no? Con bastante efectividad. Por ejemplo, el estudio de la sangre en campo oscuro. Esto es un estudio metabólico de la sangre. Esto es un paciente, esto es una gota de colesterol. Posiblemente en los análisis convencionales salga que no hay colesterol, porque el colesterol que mide una analítica convencional es colesterol líquido, un reactivo que se le pone, pero no el sólido, y el peligroso es este. Yo tengo pacientes que me dicen, mis sangres están perfectos, pero yo estoy cansado, no sé qué. Sacamos una gota de sangre, la pones en el microscopio y ves unas bolas de grasa coaguladas. Si el pH del plasma es un poquito ácido, la grasa se coagula. Y tenemos una persona en riesgo circulatorio pensando que está bien. Igual ocurre con el ácido úrico, igual ocurre con estos son anemias, el glóbulo rojo que se van apilando y no funcionan, porque están apilados, no tienen capacidad de absorción de oxígeno. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden estudiar aparte. Y esto, por ejemplo, es un estudio alemán sobre la constitución de la persona. En la constitución viene cómo estamos hechos. Mis ojos son azules, los grisáceos dependiendo del día. ¿Qué dice a un iridólogo cuál es mi constitución? Reumático. Tengo el ojo azul, tengo manchitas amarillas y blancas, que son procesos inflamatorios. Si me llega a haber visto un médico en esa época, un iridólogo, pues he dicho, a este niño no le tienes que dar nada que le inflame. Él va a hacer reuma, por constitución. Y ese tratado diferente. Disculpa, como antes has dicho que te podíamos... Sí, claro que sí, mujer. Tú antes has dicho, por ejemplo, que hay las analíticas convencionales no muestran a lo mejor, bueno, cuestión. Sí. Yo vine ayer, como tú sabes, con mi hijo. Yo estaba en manos de un digestivo infantil y en teoría es lo que le sacaba la intolerancia a la lactosa, pero no que él no pudiera digerir la leche de vaca. Entonces mi pregunta es, ¿eso en concreto en una analítica convencional como la que hacen sale o no sale? No va a salir. No. O sea que yo lo puedo llevar, le hacen la analítica de sangre, da negativo y el niño no la puede tomar. Ahora hay un tipo de análisis, porque piensa en una cosa. La mucosa intestinal de mi organismo, la mucosa gástrica, lo que es desde mi estómago hasta el colon, ano, si se extiende en el suelo la mucosa ocupa 800 metros cuadrados. O sea, estamos hablando de campo y medio de tenis de mi mucosa digestiva. Por cada célula que hay de 10 a 100 bacterias, como hemos dicho antes. Eso estamos hablando de muchísima cantidad de bichos ahí. Si el terreno no es correcto, yo te voy a dar intolerancia a muchos alimentos. Es más, no lo voy a digerir, ni lo voy a asimilar. Por eso tenemos que organizar esa cantidad de microorganismos para que sean simbióticos, o sea, para que me ayuden a mi vida. Entonces, aquí me llegan personas de cada 10 celíacos, 9 acaban comiendo gluten. ¿Pero por qué? Porque no es que sea celíaco, es que su aparato digestivo no lo tolera. Vamos a cambiar el aparato digestivo, vamos a ayudarle a que regenere su mucosa, que regenere su flora intestinal. Tenemos 3 niveles de flora intestinal. Yo tengo un libro de fisiopatología digestiva y no te hablan de eso. Me tengo que ir a estudiar el pleomorfismo para entender lo que es la flora intestinal del ser humano. Nosotros tenemos una flora intestinal que pertenecía a los lombriz de tierra. Luego tenemos otra flora intestinal que pertenece a los gusanos de seda. Imagínate, son gusanos que comen clorofila. La lombriz de tierra come musguito, bacterias, cosas del suelo, que tienen que ser con el mundo mineral. El mundo de la clorofila, el mundo de la celulosa, está dentro del gusano de seda, dentro de ese bicho que puede digerir eso. Esa es mi flora intestinal que está pegado al moco intestinal. Y luego tengo otra flora intestinal que es de los gusanos que comen carne, que es la flora intestinal que está en la luz, en el hueco intestinal. Esa flora intestinal está una simbiótica con otra. Si eso no me lo regenera, yo estaré por vida por problemas. Ahora hay un laboratorio, se llama Laboratorio Covas, que lleva trabajando en Alemania unos pocos de años, un laboratorio que usa la seguridad social en Alemania, que usan los médicos en Alemania, que te puede decir toda esa cantidad de cosas. Pero en España está trabajando, te cobra una pasta por los análisis, pero los médicos no lo mandan. Que no lo mandan. No.
En definitiva, está en que tú te enteres que existe ese laboratorio, por un lado, que no te lo van a decir, y por otro, porque no les interesa, porque cambiaría el concepto del paciente, y por otro lado está en que a ti te dé acceso de alguna forma pues, a nuestro mundo, al mundo que estamos manejando nosotros. Tienes diferentes opciones, pero el mundo, o sea, nuestro mundo informativo es, o sea, la capacidad que tenemos de llegar a la gente es escasa. O sea, mi trabajo, yo abrí la consulta una vez y entonces siempre he tenido gente en mi consulta, pero es que habláis unos con otros. Pero eso es lo que yo te iba a decir, que parece que hay un interés en que la gente esté enferma, pero yo creo que también La gente el tiene mismo ganas de estar negocio sana. habría, ¿no?, con que la gente esté sana. No, Porque yo ayer fui a comprar cosas a la herboristería y demás, y ahora se me pongo a seleccionar lo que el niño puede comer y lo que no. Después de hablar contigo ayer, te quiero decir, tienes que gastar, igualmente gastas dinero, o sea, lo mismo que gastas. no, pero no tiene que ver. Mira, yo, por lo menos mis pacientes, lo que tu hijo gastaría en los próximos 20 años Sí, ya no compensa. no tiene comparación con lo que vas a gastar. Entonces, a mí esos cálculos me lo he hecho una farmacéutica una vez, me dice, yo hubiese gastado 60.000 euros al año en salud pública, me he gastado 300. Por dejar de comer trigo, azúcar y cuatro tonterías, y me ha quitado este problema autoinmune que tenía, no me lo puedo creer. Entonces, eso es el problema. ¿Quién te dice a ti? O sea, los cardiólogos norteamericanos están peleando por quitar el trigo del comercio porque es dañino para muchas cosas. ¿Te has enterado tú de eso? No. Hay un libro de un señor que es premio Nobel, hablándote del daño que hacen los cereales en nuestro organismo. ¿Te has enterado de eso? No. Perdón un momentito. ¿Habla de los cereales en general? ¿O solo del trigo? Todos los manipulados. Los manipulados. Depende de cada persona, pero están todos manipulados. Los integrales no hacen daño. Están manipulados. Los integrales. Sí. Es que no es refinado, una cosa es refinado integral y otra cosa es manipulado. Están todos manipulados. Arroz integrado de los que venden en los herbolarios. Sí. ¿Está manipulado? Sí. No, la mayoría. El trigo integral es un trigo manipulado. El trigo antiguo, el trigo se manipuló para que pudiese ser industrial. Significa para que se adaptase a cualquier terreno. Si tú tienes una cantidad de cromosomas importante, puede hacer sus adaptaciones para la tierra que tú le estás poniendo. Pero esa relación entre lo que tú vas a usar para metabolizar ese almidón y esa proteína, eso se volvió totalmente tóxico, eso es un detonante, eso inflama, eso produce reuma. Pero todos son iguales, todos están manipulados. Ahora, el trigo fue el primero, que salió fatal. Otros están mejor manipulados. Parece mentira, pero la industria hace eso. Ahí tienes un artículo en ese papel que tienes ahí. Comemos 30 y tantas mil sustancias tóxicas sin controlar por salud pública y son potencialmente cancerígenas. Entonces, no hay que hacer eso, no hay que hacer eso. Tenemos que adaptarnos, eso no lo va a cambiar nadie. ¿Y qué quiere decir manipular? No tengo ni idea. Es Genéticamente. Sí, manipularlos en general industrialmente para que sea beneficioso para la industria. Claro. Pero la industria manipulado, lo refina. cocido... La industria lo refina y No. lo adapta al mejor nivel de precio y de coste. Rentable para la Precio industria, posible. dañino para el ser humano. O sea, lo que no le importa es la salud, le importa hacer una cosa muy atractiva, de muy buen sabor, Adictivo. aunque interiormente no tenga ninguna nutrición. Pero le interesa sacar productos que enganchen a la gente. Que es lo que Pero hace. si nosotros, por ejemplo, hacemos nuestro pan de trigo, en casa, vamos a poner, Sí. con nuestro pan de eso también es manipulado. Sí. Pero será más sano que el que menos compres manipulado. ya hecho. Si lo haces tú, Si es refinado, peor, pero de todas formas, lo importante no está solamente, o sea, la persona que no hace falta comer, o sea, que puede comer trigo, no viene aquí, ni va a ningún lado, o sea, realmente lo digiere y punto. Ahora, si no puede comer trigo, mucho peor si lo come refinado. O sea, hay un almidón que se perdió. Creo que te lo conté ayer. Tú coges una patata, la cueces, la pones cocida y la cortas en rodajas y la dejas un día. Le pones un pañito por encima y la dejas un día. Al día siguiente vas y tienes una laminita blanca. Ese almidón es mágico para el intestino. Pero la patata esta, hace 40 años, el almidón, esa canita blanca era 5 veces más grande o 10 veces más grande. Ahora parece una lanita muy pequeña. ¿Qué significa? La capacidad de fabricar un almidón que es simbiótico con nosotros
con nuestro intestino, que tenemos que tener ahí. Se ha perdido. ¿Por qué? Porque ese almidón hace que la patata se pudra. Entonces, yo me acuerdo que de pequeño mi madre compraba un saco de patata que metía bajo la cama. A final de mes, las patatas estaban agarradas a la cama por las raíces que habían echado. Pero ahora no echan ni una raíz. Porque están manipulados. Porque se arrugan, no echan ni gusanos. O sea, se van arrugando, Porque pero se les ha manipulado, digamos, en un laboratorio, ¿no? todos estaban Las manipulados. semillas, Empezaron a pasar por banda de La cobalto. tierra, desde la tierra donde la siembra. y la tierra con los fertilizantes. ¿Qué significa ecológico? Que no tiene Algo que está cultivado Pero biológicamente. ¿qué es lo que has cultivado biológicamente? Yo puedo cultivar trigo manipulado biológicamente. Quiere decir naturalmente, no tiene químicos, no tiene... no- Correcto, pero en cambio ese grano sí está manipulado. Ah, la semilla. La idea, porque yo no quiero ser destructivo, yo quiero ser constructivo, mi trabajo es construir. Entonces, realmente no cambiamos el entorno. Hay que pelear por procurar que esto no sea dañino, pero no va a dejar de serlo. No vamos a cambiar la industria. Tenemos que ayudar al paciente, a la gente, primero a conocer lo que ocurre, segundo a conocerse también a ellos mismos y tercero a manejar ellos la información y a adaptarse a lo que hay. Básicamente lo que un paciente que va a consulta le ayudas a adaptarse, recupera sus funciones. Que esto entonces es, digamos, una tarea como de seleccionar, ¿no? Dentro de lo que hay, ¿no? Voy a coger Sí. Sí. lo que menos daño a lo mejor me puede hacer, aunque sepa yo que de antemano me estoy metiendo algo en el cuerpo que Sí. No, pero hay medios. Estás haciendo que tu cuerpo se adapte a una forma diferente. Yo os he comentado, no sé, algunos de aquí, en ejercicios de investigación en los años 1990 y muchos, y los chavales de 15 años digerían el plástico. Comían plástico y no dejaban plástico. O sea, digerían el plástico. ¿Qué significa? Pues a base de comerlo, el cuerpo ha hecho recursos para digerirlo. O sea, la vida continúa. La vida no intenta destruirse, intenta adaptarse. Adaptarse es sobrevivir. Entonces, a mis pacientes, a los pacientes que vienen aquí, hay que ayudarles a la adaptación, a tener una adaptación. Eso los hace ser supervivientes. Y eso les permite vivir mejor, menos problemas, etc. Eso es lo que yo te quería decir, o sea, voy a coger dentro de lo malo porque yo no puedo evitar que todo esté, Claro. digamos, Sí. contaminado, ¿no? Por decirlo de una forma. Dentro de lo malo voy a coger lo menos malo, ¿no? Sí. Porque si yo me hago un zumo de naranja natural, claro, ¿qué es natural? Pues la naranja que yo estoy comprando la han cultivado de forma... Sí, pero por lo Eso menos yo no lo viene de un puedo- bote, de una caja de cartón. Está bien, así es. ¿no? Si nosotros, si hablamos de lo que está ocurriendo, no tenemos escapatoria. Claro, pues eso es lo No hay que... escapatoria. Por eso Lo lo más importante es ayudarnos a sobrevivir. O sea, simplemente lo que estamos haciendo es adaptarnos. Eso es vivir bien. Da igual si yo puedo vivir en Madrid, en medio de Madrid, que no llevan 4 años, si mis mucosas filtran lo que yo tengo en medio ambiente, no va a pasar nada. Si me como las plantas que generan antioxidantes contra los tóxicos medioambientales, no va a pasar nada. Realmente está en mi capacidad de supervivencia, que es la segunda parte de esta historia. Yo sí he leído que el arroz a los años de todo es el menos modificado, el arroz. Exactamente, Y luego el trigo sarraceno. correcto. Porque no tiene gluten. Sí, el arroz es lo que menos modificado está. Tú ves, los asiáticos no hacen arroz. Los asiáticos no son de bocadillos ni de leche. ¿Eh? Que los asiáticos no son de bocadillos ni de leche. No eran. Ah, bueno, Desgraciadamente. ahí está. Sí, también he leído Originalmente. Sí, Originalmente. que hay ahora esa controversia. Francisco, ¿por qué hay ahora tanta gente con la intolerancia a la lactosa? No. Es que hay muchísima gente. Sí, pero porque tenemos nuestra flora intestinal está mal. La lactosa es un azúcar. Sí, el azúcar de la Es un azúcar. Pero realmente si tú le quitas al paciente trigo, azúcar blanca, unos pocos de refinados, espera 2 meses y le haces la prueba, te la tolera. O sea, realmente es que te dice, no toleras, explicar qué es una intolerancia es que lo que tú has comido no lo has deformado lo suficiente, desmenuzado lo suficiente, como para que sea asimilado de una forma correcta. Pero que mi pareja, por ejemplo, lleva 3 años con intolerancia a la lactosa. Ha ido al médico para que le vuelvan a hacer la prueba, porque ella piensa que ya está comiendo
cosas que él la está tolerando, ¿no? Y en cambio él le dice que no, que eso ya es de por vida. Pero Pero quita todos los lácteos y no el problema solucionado. Que no se necesita el lácteo para vivir. Claro, Un adulto no necesita, ni un niño. Sí, pero hoy en día, ¿qué no compras? Porque yo estoy hasta ya de mirar etiquetas que no compras que no tenga o lactosa o leche en polvo. No, es Sí, que es un es terreno muy verdad, amplio y yo creo que podemos o acotarlo, no sé. Ay, porque tienes que hacer cambiar. Mira, La comento receta algo. de la familia, tenía un niño en la fiesta. Os comento algo muy simple. Y los muffins me costó, pero salieron. Las magdalenas. Harina de arroz, yogur de soja. Bien, os comento algo muy simple. Girasol en vez de mantequilla. Tenemos de nuestras mucosas, tenemos un sistema inmunitario muy potente, que es la inmunoglobulina. Este es el 80% de la inmunidad de mi sistema general. Y es el 80% de la inmunidad de nuestra mucosa también. Esta la hace el niño cuando la madre le va dando el pecho y la madre le va dando alimentos y va desarrollando un anticuerpo y una memoria. Porque ese anticuerpo se mueve por memoria. Pero hace un tóxico, lo captura, se lo lleva, etc. Luego tenemos otro que es la inmunoglobulina G y otro que es la M. Esta se la da a la madre cuando está embarazada, la pasa por la sangre. Pero si la madre está comiendo sustancias que no puede comer, porque no se lo mira al médico, no le vale a su hijo. El hijo desarrolla, el feto desarrolla la IgM dependiendo de la IgE. Es la relación entre la sangre que la madre le da y su tejido. Pero si la madre esto no se lo está cuidando, tampoco vale de nada. Si la madre cuando le da el pecho a su hijo no está cuidando su alimentación de una forma adecuada, no vale de nada. ¿Qué nos queda entonces? Un tóxico que atraviesa la mucosa y llega aquí, y ahora aparece otra que se llama inmunoglobulina E, la alergia, que se une a los mastocitos, basófilos, etc. y junto con una cosa de las células cebadas produce una cosa que se llama histamina y tenemos un shock histamínico. Y si es muy grave, que haga un shock anafiláctico. Entonces, esto es esto. Pero ¿qué ocurre si esto tampoco funciona? Porque la IgE no tenga memoria. El tóxico pasa, se instala en un tejido y tenemos una enfermedad autoinmune. Una artritis, una esclerosis múltiple, un lupus o una enfermedad más grave todavía. Este es el camino. ¿Qué tenemos que hacer? Recuperar esto. ¿Qué es esto? Me hacen pruebas estando así, soy alérgico a la lactosa, soy alérgico al gluten, soy alérgico a no sé qué. Me arreglan esto, no soy alérgico a nada. Lo tolero todo. Inmunoglobulina A. Se pone al final ese que es segregado. ¿Entendéis? O sea, realmente dependerá de mi actitud inmunitaria, digestiva, que yo tolere las cosas. Me llegan pacientes, yo no tolero el pescado, yo no puedo tocar una servilleta de alguien que se ha limpiado la boca, de que ese alguien que se limpió la boca le dio la mano a alguien que había comido pescado. O sea, imaginaros las cosas que llegan aquí a la consulta, ¿verdad? Que dices, pero ¿cómo tú vas a hacerte así? Y porque alguien tocó a alguien, que tocó a otro, que tocó, que comió pescado, le da una reacción. Bueno, pues se le da. Y al final, come pescado. Hemos tratado su hígado, su flora intestinal, su cuerpo no rechaza esas proteínas y ya está. Porque la medicina no mira por qué, inhibe la reacción. Entonces, para la medicina eso es incurable, porque inhibe una reacción. Si buscas el porqué, si yo busco el porqué, tengo una gotera aquí y me voy al quinto y cierro el grifo, ya puedo arreglar la gotera. Ahora, para la medicina no existe el grifo de arriba, existe la gotera. ¿Qué hago? Esto no se va a curar. Hay que tapar aquí, luego allí, esto va a salir por allí, porque se subir al terreno se inclinó, tapa, pero en realidad, al final sale por todos los lados, pero hay que subir y cerrar el grifo. Y es la forma, realmente. Ese es nuestro trabajo, que es complementario a la medicina. Así lo enfocamos. Bueno, continuamos un poquito.
que el nivel de toxicidad está por encima de nuestra capacidad biológica. Claro. Pero no se olvide. Y cada Para uno que tiene entrarnos para llegar a algo positivo. ¿El almidón de la patata sí o no? Porque el de la actual patata que no es. Entonces, sí. No, sí. Lo que pasa es que antes esa patata tenía mucho más almidón. Pero lo podemos tomar. Claro. Cereales. ¿Ninguno? No. ¿Absoluto? Si usted está sana, coma todo. No estoy sana. Entonces hay Por eso que estudiar qué le ocurre para saber qué es lo que puede comer. Y hay que recuperar su biología intestinal para que una vez que su biología intestinal esté bien, definir perfectamente cuáles son los alimentos que realmente son más detonantes. Yo estando bien biológicamente no tolero el trigo, ni el azúcar. Estando bien. Si me pongo mal, de verdad, no tolero un montón de cosas. Pero estando sano, yo bien, no tolero el trigo. O sea, nunca tolero el trigo. Si yo como trigo, y lo he comido, cuando pasan 4 o 5 días, noto una rigidez. ¿Y el sanar es mediante alimentación o mediante medicamentos de medicina o ambas cosas? Pues dependiendo del nivel que tengas. Si estás tocado de verdad, pues te tomas unas recomendaciones naturales y una dieta. Y unos ejercicios si son necesarios, o lo que sea. Una vez que estás bien, la idea es que nuestros pacientes no tomen nunca nada. Que un par de veces al año pues, se haga una purga, se hagan unas lavativas, algo en casa, ¿no? Que se haga un tratamiento como hacían antes. Pues no hace falta ni que sean ayuno, pues hacer una dieta alcalina durante un mes en primavera y otro en otoño. Y te haces unas depuraciones que nuestros abuelos se las hacían y comían bien, más sanos que nosotros. Mis pacientes, o estáis aquí que sois pacientes, decís, ¿y este hombre que hace que se pone en la camilla y tira nuestros brazos? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, esto se llama kinesiología holística y esto es un método de diagnóstico bioenergético. O sea, nosotros podemos diagnosticar dentro de este mundo. No diagnosticamos enfermedades, diagnosticamos sensibilidades. A mí llega un paciente y me dice, yo tengo alergia y yo tengo una ampollita que tiene histamina. A la 30 decimal, es una histamina homeopática. La pongo en contacto con el paciente y si el paciente realmente tiene sensibilidad a la histamina, a mí no me importa que me diga alergia o no, porque no es mi mundo, ni lo trato ni trabajo con eso. Lo que sí ocurre es que si trato su sensibilidad a la histamina, los síntomas de alergia diagnosticados por el médico suelen desaparecer. Yo trabajo a ese nivel, hacemos un diagnóstico de sensibilidad, pero diagnosticamos, o sea, decimos, este es el problema que existe, a nivel bioenergético, energía y vida, la unión de esas dos palabras. El mecanismo muy simple, damos un estímulo, como la histamina, hay unos receptores sensoriales sensitivos que están especializados en captar la información, llega al sistema nervioso central y tenemos una reacción. ¿Qué pasa cuando yo tiro de los brazos? Si el paciente no tolera el estímulo que le estoy dando, se produce una debilidad en una serie de receptores musculares que se llaman. Y lo que yo veo, que vosotros muchos pacientes me dicen, ¿tú qué miras en mi mano? ¿Qué estás mirando ahí? Lo que veo es que un brazo está aparentemente más largo que otro. No está más largo de verdad. Significa que el tono muscular de una fibra que se llaman tónicas está más débil de un lado que de otro. Entonces, aparentemente más largo, porque las fibras ceden más de un lado que de otro. Y con eso me está diciendo el cuerpo, a través de un neurotransmisor, etcétera, etcétera, una historia, me está diciendo, no tolero el estímulo que me está dando. O sea, esa histamina a mí me da problemas. Entonces yo busco por qué te está dando un problema de histamina. Porque eres sensible a ese estímulo. Y me encuentro que una persona que viene, yo tengo alergia al polen, a las gramíneas, al ácaro del pelo de gato, a no sé qué, no sé cuánto. Bueno, todo eso está diagnosticado con pruebas hospitalarias por la medicina. Yo lo que me encuentro es un problema del intestino delgado, donde hay una mala absorción de no sé qué cosas, de la impermeabilidad, y yo trato eso. Cuando se lo trato, se va a hacer pruebas y dice, se te ha quitado la alergia. Simplemente hemos arreglado la parte, esa IgA, ¿os acordáis que dijimos antes? Se arregla la IgA y el cuerpo empieza a funcionar de una forma más correcta. Claro, si es permeable, está permeable por algo. Nadie nace con un intestino permeable. Ni el cuerpo está si el cuerpo nace con una deformación importante, lo primero que hace es que no se desarrolla, no crece. Entonces este es el camino del reflejo.
Hay un estímulo, unos receptores y una cosa que se llama sustancia P, que es un neurotransmisor. Y si queréis, os hago aquí una muestra para que veáis cómo funciona eso. ¿Sí? Pues, ¿sale alguien? Yo. Sí, alguien. No se va a curar de nada nadie, ¿eh? O sea, solamente para que veáis que es un reflejo muscular. Pero alguien que tenga algo. No, Yo tengo me da igual. todo. Me da igual, me da igual. ¿Sale alguien? ¿Se acuesta aquí? ¿Sí? Yo la segunda, sí, segunda y la segunda. Yo creo que toda persona que le pasa por la camilla. No, pero sí, de verdad que no voy a Eso tratar sí, nada. sí. Solamente para que veáis. No, pero... Un poquito más para abajo. Perfecto. Ahí. Déjame que el brazo. ¿Podéis ver desde ahí? Relaja, relájalo, déjalo caer. Deja caer los brazos. ¿Veis sus brazos? Bien. Voy a tocar una zona que es neurolinfática del hígado. O sea, le voy a decir a su cuerpo, oye, tu hígado tiene sobrecarga. Es decir, tu hígado está cargado a nivel linfático, que está aquí. Voy a dar una presión aquí. Pues una zona que todos tenemos. ¿Veis? Se produce, yo tire mucho de los dos brazos, este ha cedido más que este. ¿Qué significa? Los receptores musculares de una cosa que se llama uso muscular, esos receptores se llaman los espirales, se han debilitado de este lado. Si yo tiro ahora, que no he tocado ahí, está normal. Entonces, este es un reflejo neuromuscular en el que se basan todos los estudios. Es una forma de hablar con el cuerpo. Con esto se hace un protocolo, solamente siguiendo, o sea, con una fisiología lógica, en donde nosotros podemos preguntar al paciente de cómo están todos los niveles hasta llegar a cosas muy objetivas. Si tiene un problema de lo que sea, ella me dice, mira, yo que tengo dolores musculares, yo me levanto de la cama por la mañana muy cansada, etc. Hacemos un testaje y vamos llegando a cuáles son las causas de ese cansancio. Testamos diferentes cosas hasta que el cuerpo nos dice, mira, yo tengo una sobrecarga hepática, no controlo bien la vitamina B12, no tengo una buena absorción de proteínas, no tengo unos niveles de azúcar correctos, se me baja el azúcar después de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso encontraremos cuáles son sus causas. Pero ese es el reflejo. ¿Sí lo visteis? Que hay una diferencia. Eso se llama, en inglés, que así como lo han puesto, arm reflex. A-R. Arm reflex. Reflejo en los brazos. Hay otra forma, que es a través de otros receptores, que es por presión. Este es por tracción. Está relajada y yo tiro. Hay otro tipo de test que es por presión, que nosotros no lo usamos, porque es más complicado, ¿no?, para el paciente. Y es, veríamos que ella, si yo le digo que resista, resiste, ¿no? La presión que tiene que hacer, resiste. Fuerte, pero resiste la. No, yo lo voy a coger así. Eso Vale. es. Estira el brazo, resiste. Más o menos la presión que pueda hacer. Presiona al mismo punto, resiste. Cuesta más trabajo, ¿no? Entonces se vuelve mucho más débil. Eso se puede ver con un dinamómetro. O sea, la presión que puede soportar normalmente, toca el linfático, baja la presión. Aguanta mucho más. Porque el otro es el uso muscular y este se llama Golgi, está en la zona del tendón del músculo. Entonces con eso accedemos a una información muy profunda del cuerpo. Gracias. A ti. Total, que estoy No, completita. no, vale. Para venir a consulta, vaya. Bueno, pues la filosofía de la kinesiología y de todas las ciencias de medicina bioenergética es equilibrar este sistema. La relación que existe entre el mundo emocional, entre el mundo estructural y entre el mundo químico, que esta dinámica esté correcta. No ocurre nada a nivel químico que no dé problemas de estructura o de emoción. No existe nada a nivel emocional que no dé problemas a nivel estructural y químico. Esto va unido. O sea,
No hay un paciente que me diga, tengo gastritis crónica, pero tengo un componente emocional y un componente de estructura. Y siempre va unido todo. El sistema inmunitario es un sistema endógeno que se encarga de que esto esté equilibrado, y la parte energética es todo lo que recibo del exterior, que tiene que ver con, por ejemplo, la luz, el sonido, etcétera, etcétera, y mundo energético en general, que impregna lo que yo soy. Entonces, esto es en lo que se basa nuestra filosofía, conseguir el equilibrio entre todos los componentes que producen vida en mi organismo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Dime. Bueno, yo tengo el sistema inmunológico, tengo muy bajo, normalmente es de 2000 y pico, ¿no? 2000 o 4000 y algo, Sí. ¿no? Y yo lo tengo a 1800. Sí. Pero yo no tengo ninguna clase de enfermedad, ni tengo fiebres, ni tengo nada de nada. Entonces, ¿el sistema inmunológico es diferente o qué? Yo tuve un paciente que tenía SIDA, en tu caso evidentemente, y tenía un linfocito CD4, tenía uno por campo. Y decía el médico que era imposible, pues tenía uno. Y estaba perfecto, sin tomar ningún tipo de retroviral ni tomar nada. O sea, y he tenido pacientes, hay niños que nacen y no generan neutrófilos, ¿no? Y entonces le tienen que poner inmunidad, y tengo niños que no se ponen nada, y no pasa nada. Está inmune, se organiza. No es que ni me resfrío, ni tengo... Lo único que tengo son dolores de cabeza. Sí. Eso sí, que se me están mejorando. Pero lo demás, ¿no? Yo no soy alérgica a nada. No, por eso el paciente llega a la consulta, si cogemos 100 pacientes de la calle y hacemos una especie de chequeo profundo a todos, nos encontramos que más del 60% tienen cantidad de problemas orgánicos, pero no tienen síntomas. Entonces no van a venir aquí, no van a hacer nada. Pero no es malo, entonces. No, claro que no. Claro que no. Lo malo es que demuestres que tienes algo, ¿no? Que estés Exactamente. demostrando que tienes unas infecciones. Sí, aquí suelen llegar pacientes que traen la clínica perfecta, significa, mis análisis están muy bien, no tengo nada de radiografía, me han hecho una resonancia, me han hecho no sé qué, me han hecho 1000 pruebas, y no tengo nada, pero yo puedo dejar. Eso es 8 de cada 10 pacientes. O sea, no tienen clínica, no hay ninguna etiología médica, en cambio el paciente tiene muchos síntomas. Eso es el gran porcentaje. Luego hay pacientes que vienen crónicos. Yo tengo un problema de hígado, crónico, yo tengo un problema de tal crónico, de hace muchos años. Y mis análisis siempre están mal, lo que sea, trabajamos y buscamos las causas. Básicamente, para que podáis entender, buscamos las causas. Intentamos, hay muchas veces que realmente nos falta. Fijaros que cuando yo estudié kinesiología, yo hablé con la Universidad de Sevilla para irme a investigar a Sevilla, pagando en la universidad y no me dejaron investigar. Me tuve que ir a Cuba a investigar. O sea, no nos dejan investigar. Si hubiésemos podido investigar en España, si hubiese gente que se uniera para hacer investigación a este nivel, nuestra capacidad de diagnóstico y de resolución sería muchísimo mayor, pero tenemos problemas para eso. ¿Por qué no les interesa? ¿No les interesa que estemos bien? Eso es la zona. Los médicos sí les interesa. El médico no quiere ver 70 personas todos los días. Los médicos de la sociedad social están quemados las criaturas. Hablando de las emociones, como usted ha dicho, lo de Cuba, me he acordado de lo de Enrique Olvera. No sé si usted, Sí, más o menos, como también habla usted mucho de las emociones aquí, sí, me he pero acordado si sí, van lo en un de la conjunto. biodecodificación, ¿no? Sí. Una forma. Yo trabajo más con la parte de la parte original de Enrique Olvera, que es el trabajo de Hammer, doctor Hammer, que es la nueva medicina germánica, en la que se basa la biodecodificación. Me gusta más. Es menos mental, trabaja Bueno, menos el Yo cerebro. solamente he asistido a una reunión de una persona que se ve que se ha formado y solamente he asistido a una, pero vamos, habla de las emociones y habla, Sí. habla de que este señor también en Cuba es muy reconocido, sin embargo aquí
Era catalán Era reconocido, ya no. y Se tuvo que ir de Cuba también. también se tuvo que ser. Se tuvo que ir por el Se tuvo que ir de Cuba. O sea que ahí también hay problemas, ¿no? Como que tampoco entienden. El poder, no, sí. En Cuba todo lo que tú le puedas dar te lo van a dar. El venir de la consulta, cualquiera que digamos, estamos todos tocados, porque No. el ambiente que hay, las toxinas... Sí, pero yo a los pacientes, y si no estás mal, no vengas. O sea, es cosa... Si no tienes síntomas, No vengas. pues no